Les agradecemos una vez más por acompañarnos y le recordamos que su presencia es de vital importancia en este Seminario Internacional de Prácticas Desleales y de la Propiedad Intelectual. La SCPM, interviniendo en el correcto control y funcionamiento de los mercados, buscan el bienestar general de la sociedad, fomentando prácticas dignas de competitividad y la eficiencia. En este momento le vamos a dar paso al economista José Matías. Él es experto de abogacía de competencia de la SCPM y nos abordará el tema prácticas desleales, análisis de un caso práctico en un mercado específico. Muy buenas tardes. A continuación voy a dar una pequeña reseña, en términos en resumen, acerca de las prácticas desleales, un análisis de un caso práctico en un mercado específico. Básicamente, la estructura de la presentación en su parte inicial es en referencia a la base legal, la normativa o el cuerpo legal, en qué artículos o cuáles son las competencias que tiene la Superintendencia de Control y Poder de Mercado en cuanto a esta conducta que está estipulada y que como institución se investiga con respecto a lo que son las prácticas desleales. Se le puede hacer un poco familiar la parte introductoria en lo que respecta a la ley, pero es importante mencionarla para tener un poco más de reseña para lo que se va a explicar en la siguiente parte, que es un caso práctico, ¿verdad? Que lo que regularmente se lleva como procesos de investigación, como estudios de mercado en la institución, pues, ¿no? De una manera técnica. Bien, ¿de dónde nace esta disposición o el ámbito de competencia de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado para analizar estas conductas con respecto a las prácticas desleales? Citamos el artículo número 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. El objeto de la presente ley, mencionándolo de manera textual, es la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo, el bienestar general de los consumidores y usuarios. ¿A qué se refiere la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales? Estas tres aristas que se encuentran en el artículo 1 están relacionadas básicamente en cuáles son las principales atribuciones de la entidad en cuanto a la ley, las cuales son dos primordiales. Una relacionada al ámbito de competencia, que es la socialización de la ley. Es la creación de comités de usuarios, veedores ciudadanos, es relacionado a lo que es estudios de mercado, el desarrollo de los estudios de mercado para prevenir cualquier práctica en un sinnúmero de temas. En el análisis económico que se realiza a cualquier sector económico, se realiza un estudio de mercado para prevenir cualquier conducta o anomalía que esté perjudicando al sector económico investigado o, a su vez, que esté perjudicando el bienestar general, que sería cada uno de los consumidores, cada uno de nosotros. Luego viene esta parte que sería ya dentro del proceso de investigación, que sería la prohibición y sanción. En los procesos de investigación, que sería el otro sector, el otro ámbito de competencia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, el cual tiene su principal atribución, está el de revisar las denuncias, que más adelante se van a revisar cuáles son los mecanismos, cuáles son los recursos que tienen las empresas o los ciudadanos para poner una denuncia ante cualquier hecho que va en contra de las conductas que están prohibidas en la ley. Prevención, prohibición y sanción en las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados. El comercio justo, que una empresa no esté encima de otra o que a su vez perjudique a la economía de los usuarios. Y el bienestar general, para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Entonces, todo radica, o la génesis del análisis de estas conductas que son prohibidas, como las prácticas desleales, radica en el artículo 1, el cual es el objeto de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Ahora,
la ley, ¿a qué denomina una práctica desleal? Ya se les va a hacer un poco familiar, pero como les comentaba, se los voy a reiterar porque en el caso práctico se van a tomar ciertos componentes de la ley. Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. Esto incluye las actividades publicitarias. ¿A qué se refiere contrarios al uso o costumbres honestos? Cuando una empresa o un operador económico quiere inducir al consumidor en actos de engaño, entonces, o en actos de confusión. Es decir, que va en contra de la verdad, de lo que en realidad, de lo que realmente contiene un producto y de lo que se está publicitando. Más adelante se va a revisar en el caso práctico, incluso evidencia internacional de cómo los operadores económicos, mediante este gran recurso que tienen denominado la publicidad en cualquier medio de comunicación, pueden distorsionar o pueden inducir a la confusión al consumidor. Como ya se había mencionado, para la definición de usos honestos se estará en los criterios del comercio nacional. Sin embargo, esto no quiere decir de que no podemos investigar a las multinacionales o empresas internacionales. A continuación, tenemos las principales prácticas desleales que se encuentran estipuladas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Se encuentran 10 prácticas reguladas y que están prohibidas. Como ya les había mencionado, están los actos de confusión, los actos de engaño, los actos de imitación, los actos de denigración. Cada uno de estos se explican por sí solos, ¿verdad? Por su nombre. Actos de comparación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales, inducción a la infracción contractual, violación de normas y las prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. En todas estas conductas que están estipuladas en la ley, se enmarca, ¿verdad?, cuáles son las reglas del juego o hasta qué nivel o hasta qué límite los operadores económicos pueden infringir en una de estas conductas o cuáles son las reglas del juego que tienen que seguir. Haciendo un poco más de mención o al detalle en la práctica número 10 con respecto a las prácticas agresivas de acoso, tenemos 5 subconductas adicionales, el cual está el aprovechamiento de la debilidad o desconocimiento del consumidor. Hay que dejar muy en claro de que cada una de estas conductas están relacionadas a lo que es el acto de confundir la decisión de compra de un consumidor hacia determinado producto. En los ejemplos que se van a mencionar más adelante, vamos a revisar casos prácticos que han sido revisados y que han sido prácticamente juzgados por las entidades de competencia de cada uno de estos países, y para que podamos nosotros incluso internalizar estos casos y darnos cuenta de que quizás en la actualidad existan estas conductas que están siendo violentadas. B. El acoso por prácticas dirigidas al desgaste del consumidor. C. Dificultar la terminación del contrato por parte del usuario final al obligarle a seguir largos o complicados procedimientos. Esta práctica, aunque está un poco al detalle en la conducta 10, se considera un poco común, ¿verdad? D. Amenazar con acciones legales cuando no exista base para las mismas. Es decir, amenazar con quitar un determinado producto o servicio al consumidor. E. La suscripción de contratos de adhesión que perjudiquen los derechos de los usuarios y consumidores conforme manda la ley. Bien, luego de haber revisado cuáles son los límites que tienen los operadores económicos o las conductas que están prohibidas en determinado sector económico, a continuación vamos a evidenciar
cómo se podría iniciar un proceso o cuáles son las herramientas o recursos que tienen los operadores económicos, que tienen los usuarios, cada uno de nosotros, para poder denunciar cualquier hecho que esté yendo en contra de estas conductas que están siendo prohibidas. Tenemos tres tipos de inicio del proceso de investigación. El primero es cuando el proceso de investigación se inicia de oficio. Eso es cuando la entidad, la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, encuentra elementos suficientes de prueba para poder iniciar un proceso de investigación relacionada a la conducta prohibida de prácticas desleales. El siguiente recurso o herramienta que tienen las entidades o que tenemos cada uno de nosotros es la solicitud de otro órgano de la administración pública. En el caso práctico que vamos a revisar, y por eso está subrayado, vamos a revisar cómo es la cooperación interinstitucional entre entidades públicas. Es decir, los procesos que existen, mecanismos de denuncia, reclamos y procesos en distintas entidades públicas que tienen relación a revisar o llevar un proceso en contra de una práctica desleal. Sean estos el IEPI, sean estos la Defensoría del Pueblo o también la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Es decir, si una de estas entidades, y si vamos un poco más allá, el SENAE, si estas entidades encuentran cualquier anomalía dentro de sus procesos administrativos, pueden llevar internamente un proceso de investigación, sin perjuicio de que también pueden poner a conocimiento a otras entidades de competencia o otras entidades que podrían también tener relación a estas conductas, como por ejemplo el IEPI, como por ejemplo la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Esto no exime de que si yo como entidad, yo voy a poner en conocimiento a otra entidad, no exime de que ya se va a paralizar el proceso de investigación de la entidad donde se originó la conducta. No, los procesos van de manera paralela. Es decir, si en los tres hay un fallo en contra de un operador económico, no hay ningún problema. Eso no quiere decir de que ya porque el proceso se integra a otra entidad pública, ya se paraliza en la entidad de origen. No, los tres continúan de igual manera. En el caso de que se requiera, pues, ¿no? Y finalmente, la herramienta que tenemos cada uno de nosotros como usuarios o como consumidores finales es la denuncia formulada por el agraviado o cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que demuestre un interés legítimo. ¿A qué se refiere que demuestre un interés legítimo? Competidores o pueden ser los usuarios, consumidores finales. ¿Cuáles son los tiempos o cuáles son los plazos que tiene la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para llevar un proceso de investigación? En términos concretos, en resumen, los procesos pueden extenderse aproximadamente un año y si la entidad, las intendencias zonales que llevan los procesos creyeran conveniente, se puede extender un poco estos tiempos. Cuando es de oficio, el proceso de investigación tiende a demorar un poco más. Existen dos tipos de fase que están relacionados directamente a la investigación del proceso. Estos son la fase de investigación preliminar, el cual tiene un tiempo término de duración de 180 días, y en esta etapa se puede determinar si el proceso se puede archivar. ¿Qué quiere decir que el proceso se puede archivar? En el caso de que, de acuerdo a los elementos de prueba que tenga la entidad y al análisis técnico que se realiza, y a las conclusiones y recomendaciones que se llega, se archiva el proceso. Es decir, no tiene por qué seguir el debido proceso de acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. En el caso
de que este proceso, de acuerdo a los elementos de prueba recabados, se determinan que existen indicios de que podría estar infringiendo en una de las conductas ya analizadas, pasa a la siguiente fase, que se denomina investigación formal, el cual tiene 180 días término adicionales, es decir, sin incluir sábados y domingos ni tampoco feriados. Esta parte es muy importante porque más o menos se relaciona a la interacción que hay entre las entidades públicas y que a su vez está debidamente estipulada en la ley. Como es un tema de prácticas desleales, podría llamarse como una conducta común en que una institución haga uso de las marcas o los registros de otra empresa. ¿Y cuál es la entidad que tiene ámbito de competencia en esta conducta? Es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el IEPI. Esto se encuentra debidamente normado y se refiere a que cuando la denuncia es presentada ante el IEPI, esta entidad, el IEPI, puede a su vez correr traslado mediante oficio a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para ver si existe el cometimiento de posibles prácticas desleales. Y si las mismas, escúchese bien, podrían afectar al interés general, al bienestar general, es decir, no a la afectación de un interés particular. En este caso, la entidad, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, al tener conocimiento de otra entidad, que es el IEPI, tiene el término de 60 días para pronunciarse. Si de acuerdo al expediente que está facilitando el IEPI, de acuerdo a la información que se encuentra en ese expediente, tienen los elementos necesarios enmarcados en la ley para iniciar un proceso de investigación. A esto se le llama iniciar un proceso de investigación cuando es puesta de conocimiento por otra entidad pública. Y lo que les comentaba, si solo existiera una posible afectación a intereses particulares, el expediente se devuelve al IEPI para que continúe su tramitación. Entonces, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado recepta este posible expediente con posibles cometimientos a estas conductas de prácticas desleales, siempre y cuando afecten al interés general, al interés colectivo. Y se lo va a revisar en el caso práctico para que sea un poco más entendible. Bien, luego de haber revisado cuáles son las principales aristas o los principales componentes que se encuentran en la ley, ¿verdad?, en relación a las prácticas desleales, a continuación se va a revisar un caso práctico que actualmente se está llevando en la Intendencia Zonal 8, claro, con las limitaciones del caso, no vamos a mostrar toda la información, sino ciertas partes, ciertas secciones particulares para que se hagan conocimiento didáctico más que todo. Tenemos el siguiente caso. De la inspección realizada por el SENAE en el depósito temporal del INARPI, que es el INARPI, es un puerto privado que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, se verificó que dentro del contenedor estaban cajas de lápices de colores marca Carioca, impresas con la siguiente leyenda: Plástica Universal, industria orgullosamente ecuatoriana. Aquí ya encontramos una ambigüedad. ¿Por qué? Porque un producto que tiene una leyenda, Plástica Universal, industria orgullosamente ecuatoriana, se encuentra en un patio de contenedores de un puerto privado, nacionalizándose, pues, ¿no? Como importación, como un desembarque de carga. ¿Por qué está siendo importado? Entonces, quizás tenemos aquí un posible indicio. Continuamos.
Adicional a esto, tiene una marca con el logotipo que dice mucho mejor si es hecho en Ecuador. Entonces, ya presumiblemente se está infringiendo la confusión. Pero sigamos revisando para ver qué más características tiene este caso. Se trataría alrededor de 600 cartones, en el cual cada cartón vienen 20 cajas de lápices de colores marca Carioca. Del importador Plast Universal ya se está confirmando que es un importador provenientes desde China. Entonces, ¿cómo es eso? Tiene el logo de mucho mejor si es hecho en Ecuador, pero ha sido importado de China. Entonces, este es un caso que se originó por el SENAE. Como vemos en la representación gráfica, el SENAE corre traslado a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo, a su vez, corre traslado del expediente administrativo que está llevando la Defensoría del Pueblo a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Entonces, de acuerdo a todos estos elementos de prueba, porque de ahí nos entrega, ¿verdad? En cada proceso que lleva cada entidad, en cada expediente, se encuentra adjunto el justificativo, toda la documentación, todos los documentos de importación, cuál es el proveedor en China, cuántos lápices de colores, cuántas cajas se importaron. Está absolutamente todo, los oficios internos en el cual se está detallando cuál ha sido el hecho, ¿verdad? Entonces, en ese expediente, cuando ya ingresó a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado y luego de haber realizado el análisis correspondiente, ¿verdad?, a todos los elementos de prueba que teníamos hasta esa fecha, se decidió aperturar un proceso de investigación. Entonces, el proceso de investigación iniciar un proceso de investigación no quiere decir de que ya estoy juzgando al operador económico o que ya estoy argumentando que el operador económico está incurriendo en una ley. Hasta estas etapas de investigación solamente se están hablando de presuntos aptos, prohibidos en la ley. Vamos a revisar en las siguientes láminas cómo sería el procedimiento o cómo sería el procedimiento para tratar de recabar todos esos elementos de prueba, no solamente de estas entidades públicas que nos facilitaron la información, sino que vamos a ver cómo se van a incluir más actores relacionados al sector económico, tanto directos o indirectos. ¿A qué se le puede llamar el acto que acabamos de ver en la lámina anterior? Básicamente es un acto de engaño. Y eso se encuentra prohibido, o es una de las conductas que están estipuladas en la ley, que se encuentran prohibidas. Y dentro de la ley tenemos el concepto, o cuáles son las características que tiene esta conducta para poder confirmar que es un acto de engaño. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto, o como objeto real o potencial, inducir al error público. Es decir, si yo estoy comprando una caja de lápices de colores con el sello mucho mejor hecho en Ecuador, es obvio de que yo estoy pensando que estoy comprando un producto que ha sido fabricado en el país, que ha utilizado mano de obra ecuatoriana, que ha utilizado materia prima del país, que todos sus componentes que sirvieron para producir o procesar este producto son de Ecuador. Entonces,
si las entidades públicas evidencian que este producto ha sido importado de China, estamos argumentando, presumiblemente, porque el proceso de investigación sigue abierto, de que se puede encasillar en esta conducta. Inclusive, por omisión de los siguientes componentes: de la naturaleza del producto, el modo de fabricación o distribución, las características del producto, actitud para el uso, calidad y cantidad. Aquí vemos lo que es la procedencia geográfica. Entonces, si estoy comprando una caja de lápices de colores en el país y si el consumidor ni siquiera sabe de que ese producto es importado de China, obviamente estoy omitiendo de dónde es la procedencia de este producto. Este caso, esta conducta no solamente son para los productos, sino que también son para los servicios que se ofrecen, que ofrecen los operadores económicos. Cuando ingresa o cuando se apertura un proceso de investigación, ya vimos de que el proceso de investigación tiene dos etapas: investigación preliminar, la fase de investigación preliminar, y también tiene la investigación formal. Ambos procesos tienen 180 días, ¿verdad?, de investigación, de recabar elementos de prueba. Cuando ingresa este proceso de investigación, se corre traslado al denunciado, o sea, cuál es la empresa que ha incurrido en estas faltas, que van en contra de lo que estipula la ley. El artículo 55, como argumenta, si la denuncia cumple los requisitos, el órgano de sustanciación, o sea, es decir, la zonal en el cual está llevando el proceso, correrá traslado al presunto. Como les comentaba, hasta esta etapa estamos hablando de hechos presumibles, al presunto o presuntos responsables con la denuncia. Es decir, se corre traslado al presunto denunciado con el expediente administrativo, ¿ya? Es decir, no lo voy a oficiar diciéndole que ha sido denunciado porque ha importado productos de China, pero en realidad su caja dice que ha sido hecho en Ecuador. No, se corre traslado con el expediente administrativo para que tenga conocimiento de por qué se le está abriendo un proceso de investigación. Y a su vez tiene que presentar las explicaciones en el término de 15 días término. Esta parte de la investigación, estamos hablando de la fase de investigación preliminar y etapa de investigación formal, perdón. Dentro del artículo 64, y es muy importante conocerlo, ¿cuáles son las atribuciones de la entidad para solicitar información? Sean estas instituciones públicas o privadas, hay que tomar en cuenta, y de acuerdo a lo que dice el artículo 64, el órgano de investigación, es decir, la superintendencia, podrá requerir a cualquier operador económico, institución u órgano del sector público o privado los informes, información o documentos que estimare necesario para tratar de recabar todos los elementos de prueba para poder realizar el respectivo informe, que a su vez también tiene su estructura, pues no es un informe netamente económico y jurídico, o sea, es técnico. A su vez, al momento de la estrategia de investigación que tenga la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, al momento de solicitar una información o al momento de disponer a cualquier operador económico para que rinda una declaración, se le otorga un plazo. Se le otorga un plazo. Y de acuerdo a lo que dice el artículo, la información solicitada deberá ser proporcionado en el término que se señale. ¿Qué pasa si no entrega la información o si no se acerca a rendir su respectiva declaración? De no ser el caso, en el caso de que no entregue la información, en el caso de que no se acerque o al menos solicite una prórroga
de la información que se está solicitando o reprogramar la fecha en la cual se iba a rendir la declaración. Si no pasa esto, se aplicarán a las multas y sanciones de ley. Entonces, esas son las atribuciones que tiene la entidad para recabar toda la información que se encuentra en cada uno de los actores participantes directos o indirectos dentro del proceso de investigación. Ahora, retomando nuevamente el caso práctico del cual estábamos hablando, incluso en la etapa donde se apertura el proceso de investigación, nosotros ya tenemos que identificar como entidad, cuáles son los actores que se encuentran dentro de este proceso, posibles actores. Tenemos al demandado, en este caso, obviamente las entidades que nos facilitaron la información, que corrieron traslado al proceso administrativo, la corporación Mucho Mejor Ecuador. ¿Cómo la empresa que importó los lápices de colores, cómo la empresa pudo obtener este logo que creo que cada uno de nosotros hemos visto en los productos que son fabricados en el país? Un logo que tiene, si no me equivoco, la bandera del Ecuador, los colores, y menciona detalla que es mucho mejor hecho en Ecuador. Este logo, este registro, lo otorga esta entidad, que es una entidad, hay que dejar en claro que es una entidad privada, ¿no? Entonces, esta empresa que importó, o cualquier empresa que desea tener este logo, necesita tener los requerimientos o los requisitos de esta entidad privada, Corporación Mucho Mejor Ecuador, para poder tener el respectivo registro, pues, ¿no? Que en cada uno de esos productos tenga este logo o registro. Otro actor que se incorpora en el proceso son los consumidores. Y adicionalmente, dentro del proceso pues, de investigación o en cualquier parte de sus etapas, se pueden ir incorporando otros actores pues, ¿no? Dentro del proceso. Pero básicamente estos serían los principales. Pues, ¿no? ¿A quién debemos solicitar información? ¿A quién tenemos que llamar a declarar? Son los principales. ¿Qué información se pide? ¿Cuáles son los elementos de prueba, los principales o los primordiales que debemos tener a la mano para continuar con el proceso de investigación? En primer lugar, la declaración del demandado sobre los hechos investigados, ¿verdad? Muy aparte de los escritos que ingrese el demandado, el presunto demandado, a cada una de las instituciones donde se está llevando el proceso, muy aparte de los escritos, los argumentos que tienen estos escritos, donde se excusan, pues no, tienen el justificativo de por qué está sucediendo este hecho. Muy aparte de estos escritos, se realiza la respectiva recepción de la declaración. Porque una cosa es evidenciar lo que de manera escrita están justificando, y otra cosa es en la conversación, ¿verdad? Incluso en las preguntas que previamente la entidad o el analista, previamente el analista ya tiene formuladas. Entonces es importante esta recepción de declaración para, incluso en el proceso de la declaración, pueden surgir nuevas preguntas, pues, ¿no? Nuevas dudas. Y aprovechamos también la presencia del demandado para tratar de sacar la mayor información posible. Adicionalmente a la recepción de la declaración, se solicita información estadística. ¿Cuál es esta información estadística? Hay que tomar en cuenta de que este hecho fue evidenciado o se realizó en una parte del tiempo, en un día, en una inspección, como se menciona. Pero no sabemos qué pasó antes de ese hecho investigado.
por medio de la SENAE. No sabemos qué pasó después. Entonces, dentro de la estrategia de investigación que tiene la entidad con su equipo de trabajo, está levantar la mayor información en cuanto a base de datos. Es decir, si conocemos que el producto es lápices de colores, nosotros como entidad podemos solicitar toda la información histórica del inventario mensual, incluso con la trazabilidad del producto, porque sabemos de que cada vez que se importa un producto, se le realiza la respectiva codificación interna que tiene la empresa, pues, ¿no? Entonces solicitamos toda la información del producto, ojo, que está siendo objeto de investigación. Es decir, no le vamos a solicitar información de todos los productos, no. Solamente del producto que está siendo objeto de investigación, en este caso son los lápices de colores. Adicionalmente, aprovechando que uno de los actores es el SENAE, le solicitamos todas las importaciones que ha realizado el presunto demandado, pues, ¿no? Asimismo, de acuerdo al producto que está siendo objeto de investigación, es decir, se le solicita todas las importaciones de lápices de colores desde el 2011, por tomar un ejemplo, hasta la actualidad, las importaciones mensuales. Y obviamente dentro del requerimiento de información le entregamos una plantilla, una base de datos, un formato en el cual la entidad ya sabe qué campos nomás se tienen que llenar, pues, ¿verdad? Adicionalmente se solicita la declaración o la recepción de declaración del representante legal de Corporación Mucho Mejor Ecuador, para que de una u otra manera, como les comentaba, adicionalmente de los elementos de prueba que tiene la entidad, como por escrito lo tiene, sí nos gustaría saber cuáles son los requisitos que tiene una entidad, que tiene un operador económico que está interesado en incurrir o tener este registro, este logo de Mucho Mejor Ecuador, Mucho Mejor Hecho en Ecuador. Entonces, también se solicita la recepción de declaración del representante legal de esta entidad, ¿no? Entonces, de igual manera, adicional a eso, nosotros tenemos un cuestionario de preguntas ya realizadas previo a la reunión y de acuerdo al caso de investigación y preguntamos, pues, ¿no? Se trata de sacar la mayor información posible y adicionalmente dentro del proceso de la declaración pueden surgir nuevas dudas, pues, ¿no? Y aprovechamos la presencia del representante legal. Y adicionalmente a la recepción de declaración se puede solicitar por escrito nueva información, ¿verdad? Nueva información que, como ya lo conocemos, ha sido tratado, ha sido recabado en la recepción de declaración. Bien, ya para finalizar, dentro del proceso de investigación y a lo que dispone la ley está el desarrollo del mercado relevante. En pocas palabras, ¿qué se refiere al mercado relevante? Es la delimitación, o sea, cuáles son mis límites de investigación. Es decir, en cuanto al producto, tengo que identificar cuál es el producto, identificar cuáles son los principales actores, identificar la zona geográfica. Entonces, es como delimitar los límites, pues, ¿no?, de investigación que tiene la entidad. Ahí tenemos lo que es el mercado de productos y servicios, el mercado geográfico y las características particulares de los vendedores y compradores. Bien, en esta parte ya para finalizar tenemos, adicional al caso de que mencionamos, existen otros casos de que la entidad ha llevado, ¿verdad?, dentro de sus procesos administrativos.
Tenemos el caso particular de Genoma Lab. Este es un laboratorio farmacéutico, ¿verdad? En el año 2016, en agosto de 2016, incurrió en ciertas conductas que generaron confusión en los consumidores respecto a las ventajas y atributos de productos que comercializan. ¿Qué productos comercializa Genoma Lab? Tenemos los productos como Cicatricure, Unesia, Nixon, Asexia. ¿Cuáles fueron las conductas que fueron investigadas e incluso sancionadas? Lo que se refiere a prácticas desleales, actos de confusión, es decir, se publicitaron beneficios del producto que en la práctica o en la realidad no son ciertos. Y nos damos cuenta de que los productos que están siendo investigados tienen un factor común, son cosmetológicos, ¿verdad? Entonces, dentro de estas medidas correctivas o dentro del proceso de investigación, tenemos de que se dispuso al operador económico que modifique los spots comerciales y una publicidad a favor de los consumidores. Existe otro dato adicional, que no solamente el laboratorio incurrió en estas prácticas en el país, sino que se tiene conocimiento que estas prácticas han sido realizadas en otros países, como Colombia y México. En Genoma Lab Colombia, ¿qué ocurrió? Publicidad engañosa. De acuerdo a los seguimientos realizados a los productos, se evidenció que no hay estudios médicos o científicos contundentes para soportar las afirmaciones como las realizadas en varias de las piezas publicitarias revisadas. ¿Cuáles fueron los productos investigados? Goicoechea, Asexia, Tío Nacho, Cicatricure. Nos estamos dando cuenta que son los mismos productos. ¿Cuáles son las acciones que tomaron? Se ordenó suspender parte del comercial de la línea Cicatricure y se corre traslado al operador económico para que argumente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, de acuerdo a los estudios técnicos, por qué lo que se está publicitando no se encuentran en las propiedades, ¿verdad?, que cada uno de los consumidores deberían tener al utilizar este producto? Entonces aquí tenemos de que la crema Cicatricure tiene la frase: crema Cicatricure con pentapéptidos ayudó a un 76% de la mejoría de las arrugas. Pero de acuerdo a las investigaciones realizadas por la institución de competencia de Colombia, se dieron cuenta de que no contaba con el respaldo científico, pues, ¿no?, en el cual se respaldan estas afirmaciones. Otro caso, Genoma Lab en México en el año 2013. De igual manera, publicidad engañosa. Y tenemos dos productos, un común denominador, pues, ¿no? Tenemos al jabón Tío Nacho y al producto Asexia. ¿Cuál es el eslogan o cuáles son las propiedades de este producto? El shampoo Tío Nacho prometía mantener la coloración después de usar algún tinte en el cabello. ¿Qué ocurrió? La entidad de competencia de México, de acuerdo a sus estudios internos, se dio cuenta de que esto no es así. Cada una de las entidades de competencia, incluso la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, cuando se encuentran estos casos, ¿verdad?, en el cual necesitamos estudios técnicos, farmacéuticos, cosmetológicos, se utiliza el apoyo de otras entidades del Estado. Entonces, con esos informes y de esta manera, se incluyen en el proceso de investigación y de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones a los que se llegan estos estudios técnicos, se argumenta si existe o no existe
dicha conducta, pues, ¿no? Al abuso de esta conducta. Entonces, como nos estamos dando cuenta, esta empresa o este operador económico es reiterativo, ¿verdad? Es reiterativo en esta falta, a la falta de esta conducta, que la cual es publicidad engañosa. Ya lo estamos revisando, que pasó en México, pasó en Colombia y también ocurrió en Ecuador. A su vez, la empresa nunca presentó evidencia para dar soporte de las frases publicitarias, pues, ¿no? Aquí tenemos otro caso, ¿verdad? Con respecto a Industrias Jales y Corporación El Rosado, ocurrió en el país, aquí en Ecuador. Tomó conocimiento y tomó acciones la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, el cual ya hay un fallo en contra de estas empresas, en el cual hubo un acto de engaño con respecto a las características de los aceites denominados light. En términos resumidos o en concreto, se dicen que estos productos, o se decían, porque ya de acuerdo a las acciones tomadas, se tiene que haber cesado estas conductas, se decía de que estos productos tenían propiedades como bajos en grasa, colesterol cero, productos light, pues, ¿no? Pero de acuerdo a los estudios técnicos, tomando apoyo a otras entidades, se tomó conocimiento de que no es así. Entonces, dentro de todas las herramientas que tiene la entidad, que tiene la superintendencia, está el compromiso de cese, ¿verdad?, en el cual es un convenio firmado entre las partes, entre la entidad y los demandados, posibles demandados, para que cesen estas conductas y a su vez traten de remediar económicamente, de acuerdo a un estudio que se encuentra en la ley, para tratar de compensar el daño realizado, pues, ¿no? Ahí tiene que ver el producto, tiene que ver el tiempo en el cual ese producto ha sido vendido, ha sido comercializado. Una de las acciones que se tienen que tomar en cuenta fueron realizar una campaña de comunicación en los principales medios de comunicación para difundir las características, requisitos y condiciones necesarias para que un producto alimenticio sea considerado light. ¿Cuál fue la entidad que se tomó en cuenta o la que fue tomada de apoyo para tratar de revisar, pues, ¿no?, si este producto es considerado o no es considerado light? Fue el ARCSA, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Ciudadana, pues, ¿no? Entonces, en su informe expresó de que no existía conformidad del producto con los estándares establecidos, es decir, no era un producto light, y por tanto era un engaño decir que le vendían aceite light a los consumidores, pues en realidad no lo era, pues, ¿no? Entonces, damos por concluida la presentación. ¿Existen preguntas? Decía que en los productos químicos había muchos aceites, como podemos participar a los medios de comunicación, había esa asepsia, desodorante, champú baby, la brillantina, esas que se ponen como las grasas para tener en líquidos en farmacéuticos, como el aceite Lee, que estaba toda la grasa. Y debería realizar una campaña en los medios de comunicación, características, requisitos y condiciones necesarias. Gracias. Bien, como se comentaba, dentro de las atribuciones que tiene la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, como entidad, ¿verdad?, porque a veces existen casos que son mediáticos, en el cual incluso los mismos medios de comunicación pueden dar conocimiento de cualquier conducta que esté perjudicando a los usuarios. La entidad puede actuar de oficio, pues, ¿no?, de acuerdo a lo mencionado y a los procesos, a los tiempos que tenemos en la Ley Orgánica de Regulación y Control y Poder del Mercado. Bien, gracias. Bueno, la última pregunta. José, una pregunta más.
Buenas tardes. Mi pregunta es que si por qué usted mencionaba que habían productos que no estaban sujetos a comprobación, como es Cicatricure y otros medicamentos. ¿Por qué aún en los medios de comunicación los siguen publicando y nosotros caemos todavía en comprarlos? ¿Cuál es la entidad pública que está sujeta a contrarrestar este tipo de publicaciones? Bien, en cuanto a esta situación, existen productos que siguen siendo vendidos, pero hay que tomar en cuenta una condición. Una cosa es publicitar las propiedades que ese producto en realidad tienen, cuando en realidad no lo es. En la realidad no existen estas propiedades. Entonces, ahí es cuando actúa la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Es decir, si estás diciendo de que, por ejemplo, va a eliminar al 100% las arrugas y en realidad no lo hace, está incurriendo en una publicidad engañosa. Otra cosa es que diga que va a contrarrestar el 25% de las arrugas. Entonces, es la manera como se está publicitando. Entonces, el producto puede tener propiedades en contra de las arrugas, en contra del acné. Incluso, si vamos un poco más allá, los productos cosmetológicos relacionados al acné, a las arrugas, es una industria que maneja miles de millones de dólares. ¿Y cuál es su principal fuerza de venta, sus principales atribuciones? Es la publicidad. No está mal que se siga vendiendo el producto, que se siga publicitando, pero que se diga la verdad de las propiedades. Es decir, que estén acorde entre lo que realmente tienen las propiedades del producto y a lo que se está publicitando. Es decir, no sobreestimar las propiedades de este producto. Básicamente es eso. O sea, si en realidad el producto, de acuerdo al análisis realizado, el producto tiene nulo beneficio en contra a las arrugas, entonces las acciones deberían ser que el producto salga de circulación. Pero si dentro del análisis técnico está que puede contrarrestar un 25%, un 50%, un 10% a las arrugas, ya es distinto. Es la manera como se publicita el producto. ¿Sí? Bueno, quedan pendientes las preguntas para próximas ocasiones por honor al tiempo. Le agradecemos al economista José Matías, quien nos instruyó con un análisis de un caso práctico en mercado específico.